Las tres pipas. Cuenta una leyenda india que un miembro de la tribu se presentó fuera de sí ante el jefe para hacerle saber que iba a tomar venganza contra un enemigo que lo había ofendido. Pensaba ir corriendo y pelearse con él. El jefe lo escuchó y le propuso que fuera a hacer lo que pensaba, pero que antes llenara su pipa de tabaco y la fumara a la sombra del árbol sagrado. Así lo hizo el guerrero. Fumó bajo la copa del árbol, sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para hacerle saber que lo había pensado mejor, que entendía que era excesivo pelearse con su enemigo, pero que había decidido discutir acaloradamente con él. El anciano jefe volvió a escucharlo y aprobó su decisión, pero le hizo ver que, ya que había cambiado de opinión, debería volver al mismo lugar y fumarse otra pipa. Así lo hizo el indio. Fumó y meditó. Al terminar, regresó ante el jefe para comentarle que estimaba excesivo el discutir acaloradamente, pero que iría a echárselo en cara delante de todos para que se avergonzara. Con bondad, fue escuchado de nuevo por el anciano y orientado para que repitiera su conducta y meditase de nuevo. Bajo el árbol centenario, el guerrero convirtió el tabaco y el enfado en humo. Pasado el tiempo, volvió ante el jefe para decirle que lo había pensado mejor y que había decidido acercarse a quien lo agredió y darle un abrazo. Así no será mi agresor, sino que recuperaré al amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El anciano jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que ambos fueran a fumar juntos al pie del árbol y le comentó: «Eso quería pedirte, pero no era yo quien debía decírtelo, sino tú mismo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras». La tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño. Y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. El agua de la felicidad. En cierta ocasión, un mercader, una hechicera y un valiente soldado decidieron asociarse y juntos partir en busca del agua de la felicidad, esperando que, tal como se decía, después de beberla, vivirían para siempre, alcanzando de ese modo la felicidad plena. El soldado, curtido en 1000 batallas, creía que el agua de la felicidad tendría muchísima fuerza, aparecería en forma de torrente o de catarata. Por esa razón, iba provisto de una reluciente armadura y de su mejor espada.
convencido de que debería enfrentarse a ella para someterla y poder bebérsela. La hechicera siempre había pensado que el agua de la felicidad era mágica y misteriosa. Por tanto, la imaginó como un pequeño lago envuelto en la niebla. Para controlarla prepararía un hechizo especial. Así que cargaba con todo tipo de hierbas y ungüentos que había fabricado y vestía una larga capa dibujada de estrellas brillantes. El mercader era de la opinión de que el agua de la felicidad debía de ser tremendamente costosa y estaría rodeada de gran lujo. Sin duda, pensaba él, hallarían una fuente de perlas o de diamantes. El hombre decidió llenarse todos los bolsillos y unos saquitos que llevaba en el cinto con monedas de oro, con la esperanza de tener suficiente para poder comprar el agua. Cuando los viajeros encontraron por fin el agua de la vida, esta tenía muy poco que ver con lo que se habían imaginado. No era un torrente susceptible de ser intimidado por una muestra de fuerza, ni tampoco era un remolino que pudiera ser encantado por un hechizo, y tampoco era una fuente de perlas o de diamantes que pudiera comprarse con dinero. Era simple y llanamente un pequeño arroyo de agua dulce. Y según les había dicho una mujer cerca de allí, lo único que hacía falta para beneficiarse de los poderes mágicos del agua era zambullirse en ella para refrescarse y beber para calmar la sed del camino. Pero hacer esto resultó mucho más difícil de lo que hubieran imaginado. El guerrero, con su armadura, era incapaz de cruzar el barro de las orillas. Por otra parte, la larga capa mágica de la hechicera perdía sus poderes en cuanto se manchaba de fango. Y el mercader, con tanto dinero a cuestas, corría el riesgo de que las monedas se le escaparan de los bolsillos y fueran a perderse corriente abajo en el momento en el que se arrodillara. Así que ninguno de los tres, de pie como estaban, podía beber ni introducirse en el arroyo. Tras reflexionar durante unos minutos, se dieron cuenta de que solo había una solución posible para cada uno de ellos. El guerrero se despojó de la armadura. La hechicera arrojó al barro la capa y el mercader se quitó la ropa que había llenado de monedas. Y así, uno a uno se fueron metiendo en el agua, liberados de sus cargas. Y aunque en aquel momento no conocían el motivo, comenzaron a sentirse aliviados. Rieron y bromearon entre ellos, olvidando el motivo de su viaje y el duro camino que habían recorrido hasta allí. Y es que abandonaron en la orilla la ambición desmedida, los prejuicios, la violencia y todo aquello que les impedía avanzar en su búsqueda de la felicidad. Y a cambio, encontraron en aquel arroyo alegría, paz interior y dos buenos amigos para cada uno. El lado negativo de la mente. Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente?». El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un gran lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. «¿Qué veis en este lienzo?», preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron: «Un pequeño punto negro, maestro». El maestro dijo: «Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea». Las dos vasijas. La vasija agrietada. Un hombre que cargaba agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban de los extremos de un palo que llevaba encima de los hombros. Uno de los cántaros tenía varias grietas, mientras que el otro era perfecto y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta su casa. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto sucedió así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros,
pues se sabía idónea para los fines para los que había sido creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le dijo un día al aguador: «Estoy avergonzada y quiero disculparme contigo, porque debido a mis grietas solo puedes almacenar la mitad de mi carga cuando llegamos a casa». El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: «Cuando regresemos a casa, quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino». Así lo hizo la tinaja, y en efecto, vio muchas flores hermosas durante el recorrido. Pero, de todos modos, se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de ella la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces: «¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas, y todos los días las has regado. Y durante 2 años, todo ser que pasaba por aquí ha podido disfrutar de estas maravillosas flores. Si no fueras exactamente tú, incluso con tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. No te avergüences nunca de cómo eres. Al contrario, mira el lado positivo de tus imperfecciones y de ellas brotarán a cada momento la creatividad y la belleza de lo diferente». Las 3 rejas. Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó de visita a casa de este y le dijo: «Maestro, un amigo suyo estuvo hablando mal de usted». «Espera», le interrumpió el filósofo. «¿Ya hiciste pasar por las 3 rejas lo que vas a contarme?» «¿Las 3 rejas?» «Sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No, lo oí comentar a unos vecinos». «Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien?» «No, en realidad no. Al contrario». «Vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?» «A decir verdad, no». «Entonces», dijo el sabio sonriendo, «si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido».